Como Kino siempre fue muy fanático de los Beatles, para mí también estaban estas cuatro grandes tiras que siempre me acompañaron desde pequeño. Estaban, pues bueno, Mafalda, como ya conté la historia, está Calvin y Hobbes, que sí, espero también con muchas ansias hacerle justicia a través de un programa en este querido podcast. Y pues estaban Olafo, el amargado, y Charlie Brown, o Rabanitos, los Peanuts. Y lo que me parece más sorprendente, pues ya cuando uno se adentra, es que dentro de esas cuatro tiras Mafalda era pues de las precursoras. O sea, Mafalda sucedió 10 años antes de Calvin y Hobbes, por ejemplo. Quizás entonces el señor Bill Watterson podía tener una opinión bastante interesante sobre pues lo que era Mafalda, ¿no? Sí, entonces pues tenemos que lo que antecedió a Mafalda, lo único que antecedió a Mafalda fue Carlitos, fue Rabanitos, fue Peanuts. Y de hecho pues Kino toma muchos elementos de Peanuts, él lo reconoce abiertamente, que fue pues lo que hizo el señor Charles Schulz, fue inspiración para él. Y pues bueno, después de Mafalda vino Lafo y después ya mucho más adelante vino Calvin y Hobbes. Me parecería casi imposible que nuestro amigo Watterson no conociera la tira de Mafalda. Es que la tira de Mafalda ha sido publicada hasta en japonés. Entonces, una noche del año 2025 se decretan como los cuatro jinetes de las tiras cómicas, las ya mencionadas. Agenda de extinción. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Agenda de Extinción. Mafalda es una heroína enojada. Humberto Eco. Bueno, mis queridos socios y compadres del alma, nos reunimos esta noche no para hablar de Humberto Eco, sino para hablar de esa heroína enojada de la que habla el famoso escritor italiano. Y es que hoy nuevamente nos ponemos de manteros largos para hablar de Joaquín Salvador Lavado Tejón, Kino. ¿A quién tengo a mi derecha? Señor Carlos Moreno, el Cimerio. Muy buenas noches. Alejandro Pinillos, arquitecto, graduado de la Universidad Nacional. Buenas noches. Y a mi izquierda tengo al señor filólogo Diego Armando Reyes. ¿Cómo está usted el día de hoy? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señor arquitecto, señor amigo Cimerio, Carlos Moreno. Recuperándome del susto porque usted al leer a Humberto Eco me hizo revivir algunas épocas oscuras de lectura de sus ensayos en inglés y que pues tuve la oportunidad, no sé si grata, de hacer en la universidad pero bueno, creo que el programa va hacia otro lado, ¿cierto? ¡Qué miedo! Cierto, me dejó bastante picado con el tema de Humberto Eco. ¿Confirmamos que se va a pasar por ese podcast en algún momento? Ay, Dios mío, los niños, no sé, no creo. Si al caso hablaríamos de El nombre de la rosa, que es como lo más light, pero si ya nos adentramos a los ensayos y todo, no quiero revivir esas épocas oscuras de estudios universitarios. Me gustaría saber qué opina Kellen de eso, pero bueno, eso ya es tema para otra charla. Entonces, pues sí, de acuerdo, Joaquín Salvador Lavado Tejón es el nombre de pila de Kino. Nosotros pues tristemente ya no contamos con su presencia. Él murió en el 2020 a sus 88 años. Pues para quien no lo tenga presente, él es un historietista argentino, exactamente de la región de Mendoza, y pues como con padres españoles, con una formación en Bellas Artes que en su momento abandonó, y ese es uno de esos ejemplos interesantes en los que él dijo: sí, me gustan las bellas artes, sí estoy encaminado, pero lo mío son las tiras cómicas, contar historias, o sea, yo me quiero enfocar. Y afortunadamente para él en su momento estaba teniendo como algunas oportunidades de incursionar en el aspecto comercial. Ustedes ya saben que pues hay un mercado importante para los historietistas o para los diseñadores gráficos, etcétera, y es aquellos que se van por la senda comercial. Precisamente esa senda comercial fue lo que generó el nacimiento de la Mafalda mencionada hace un poco.
que es esa niña con la que todos crecimos leyéndola en nuestros periódicos que llegaban a la puerta de nuestra casa o comprábamos otra vez mencionando a las droguerías. Pero pues lejos de darnos cuenta que más que historias, tiras cómicas, había un trasfondo mucho más importante. Farmacias, arquitecto. Farmacias. Perdón, es la costumbre. Yo no sé si en alguna esfera ya estaremos funados, pero prometo cambiar ese término. Entonces seguimos con el tema de las farmacias. No, Sí, qué señor. pena, arquitecto. Lo que yo quería decir era que es bien interesante lo que usted hablaba de la publicidad y la ilustración y todo esto, porque ahorita como todo es digital, como que está muy diferenciado lo que es un ilustrador de un publicista y todo, pero es que anteriormente todo se hacía analógicamente. Yo no sé si ustedes recuerdan en estas series antiguas, setenteras, como Mi Bella Genio, y no recuerdo cuál otra, el marido de Samantha era publicista. Pero básicamente lo que era estar como igual que un arquitecto, igual como la imagen clásica del arquitecto, estar sentado todo el día frente a una mesa de dibujo, dibujando. Entonces era muy común que dentro de las artes, una de las ramas fuera la publicidad. Entonces digamos que por esa razón, tal vez Kino tenía como intención de entrar al mundo de la publicidad habiendo estudiado Bellas Artes, que igual también el mundo de las artes es enorme. De hecho, algo que me pasó a mí también es ese primer como enfrentamientos, yo no sé si es la palabra adecuada para referirse a esto, como que entrar a estudiar diseño gráfico, uno tiene como una imagen de lo que es el diseño gráfico y como que el mundo del diseño es exageradamente amplio, tiene muchísimas ramas y afortunadamente yo como que di con un buen profesor que me encaminó sobre lo que es el mundo de la ilustración, pero igual dentro de la comunicación gráfica, el diseño gráfico y todo, es un espectro inmensamente amplio. Entonces tal vez eso fue lo que le pasó a nuestro querido amigo Kino, que al estudiar Bellas Artes él siempre dijo que tenía como una frustración porque él hubiera querido ser pintor. Pero obviamente el mundo de la ilustración también es increíblemente rico y tiene muchísimas ramificaciones y tal vez por eso fue que se encaminó más por el mundo de la publicidad. Usted tiene toda la razón y gracias por la acotación. Lo que pasa es que estamos en una época en la que normalizamos que, que las carreras y en general, casi que todas las profesiones ya tienen unos rangos de acción muy cerrados, señor. No, termine su idea. No, lo que iba a decir yo es que inclusive nosotros aprendimos dibujo técnico, porque los tres somos dibujantes técnicos, en mesa de dibujo y con tinta china de rapidógrafos y los llamados cucarrones, que creo que se llaman estilógrafos, no recuerdo ahorita cuál es el nombre técnico, pero así fue que aprendimos a el dibujo técnico. Muchos años después tuvimos como nuestro primer acercamiento a lo que es el diseño digital, pero pues eso se aprende es ensuciándose las manos y no ensuciando la plancha de dibujo. No, eso fue lo que más me costó de hecho y yo por eso no seguí esa senda que siguieron mis amigos los artistas. Pero pues bueno, aquí estamos, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, claramente nosotros normalizamos eso, pero en su momento, pues, los diseñadores gráficos, que creo que era como lo que, la profesión que los agrupaba a todos, tenían que saber dibujar a mano, saber colorear, saber técnicas mixtas, como el collage, como manejar, no sé, tintas, colores, lápices, etcétera, saber de anatomía, de perspectiva, tener buena letra y además, pues, prestarse para piezas publicitarias, aunque el tema del mercadeo, pues, como que jugaba casi que en otro terreno. Pero eso es lo que finalmente nosotros encontramos en Kino y es que básicamente él siguió detrás de su instinto y fue a hacer escuela casi que autodidacta. Afortunadamente él tiene buena madera y aunque él mismo dice, lo hablábamos ahorita tras micrófonos, que no le gusta demasiado su trazo y ya nos daremos cuenta que él también decía que tampoco le parecían chistosas las cosas que escribía, a excepción de cierto personaje de Mafalda que para él era demasiado jocoso escribirlo. No, y es que, como les decíamos, estábamos hablando de ese tema precisamente antes de empezar a grabar. El síndrome del impostor es algo que nos persigue
Y yo creo que es algo que uy, me trabé. Es ese peso que con el que todos los días nos levantamos. Ni siquiera solo los artistas, todas las personas profesionales o que tienen alguna función determinada, es del creer que no estamos haciendo bien nuestro trabajo o básicamente creer que lo que hicimos está mal. A mí mismo me ha pasado que hago ciertas ilustraciones, páginas, las veo meses después o al finalizar el proyecto y digo, venga, tenía como la impresión de que esto estaba quedando como regular y realmente se ve muy bien. A mí me sorprende muchísimo las declaraciones de Kino y en muchas entrevistas él dice que él no le parece ni gracioso lo que hace, ni le parece que sea bonito. Y algo que para mí es como intachable, es algo que no tiene lugar a discusión, es la maestría del trazo de Kino. O sea, Kino tiene un trazo impecable, inclusive en algunas entrevistas ha referenciado artistas como Bosch, Chaval o Sempe, me perdonarán por mi francés, pero pues son artistas increíblemente barrocos y sin embargo algo de ese trazo se ve un poquito en el estilo de Kino, increíblemente detallado, increíblemente saturado, y es una palabra que nos gusta utilizar aquí mucho, pero el achurado impecable. Entonces el síndrome del impostor es algo que hasta a los más grandes artistas los persigue. Yo me imagino a Da Vinci después de terminar una obra o a Miguel Ángel diciendo esto quedó una porquería. La verdad es que es un buen contraste con los tiempos actuales que vivimos, en los que el ego pues es como uno de los más grandes problemas que tienen las nuevas generaciones y eso es lo que a veces como que impide disfrutar las obras objetivamente y uno termina casi que en pelea con las obras porque el autor no es la mejor persona. Pero bueno, aquí es indiscutible la calidad de persona, de profesional y de artista que fue Kino. Claramente lo traemos aquí hoy a este podcast porque todos estuvimos muy influenciados por todo su arte, toda la huella que dejó dentro de nosotros desde muy pequeños. Afortunadamente fueron de esas tiras que logramos encontrar en la prensa. Ya les contaremos un poquito más de eso, pero es que no es solo nosotros, no es que nos haya tocado y estemos simplemente echando mano de la nostalgia, sino que Kino dejó una huella imborrable en la escena latinoamericana. Yo me atrevería a decir que si no es el número uno dentro de los historietistas sudamericanos, pues por lo menos está en el ranking. De todos modos no hay necesidad de hacer ningún top en ese caso, pero todos los artistas modernos, todos los que llegaron después de él, nadie miente al decir que Kino hace parte de su influencia directa, y al darnos cuenta posteriormente pues que Kino traspasó fronteras no solo en Latinoamérica, gracias a que sus tiras cómicas, tanto Mafalda como sus piezas dominicales son en nuestro idioma. También traspasó fronteras y se publicó en muchos idiomas. Incluso en Europa pues llegó a publicarse en bastantes idiomas y él llegó a recibir bastantes premios de mucho renombre. Entonces pues creo que Europa, siendo como el viejo continente y la cuna de todo este cómic europeo que es tan de culto, nadie va a decir que el cómic de americano de superhéroes pues no lo merezca, pero pues es algo muy distinto. Entonces definitivamente Kino es alguien que aunque nos dejó hace un par de años, sigue sorprendiéndonos con todas sus genialidades. Es que Latinoamérica es bien especial y bien particular, porque yo siento que al mismo tiempo que toda una generación, o no, varias generaciones crecieron viendo El Chavo del Ocho y ver ese niño mexicano, era muy fácil. Toda Latinoamérica era muy fácil como apropiarse de esa realidad y todo lo que estaba pasando de la vecindad y todo eso. Ese es el fenómeno cultural de lo que hizo Chespirito. Con Mafalda pasa exactamente lo mismo. O sea, ver a esta niña argentina por las calles con la clase media, todo lo que estaba pasando en Argentina,
digamos que es muy fácil para cualquier latinoamericano apropiarse del personaje y sentirlo como suyo. Entonces yo creo que eso es una de las grandes fortalezas que tiene Mafalda, y eso es lo que hace que todos los latinoamericanos la llevemos en el corazón. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, yo les pregunto, ¿cuál fue su primera experiencia o acercamiento a Kino? Ya ustedes me hablaban por encimita que habían tenido algunos acercamientos desde las épocas del colegio. Quisiera saber un poco de eso. Bueno, en mi caso, digamos que antes de que se volviera un ejercicio académico, pues no solo uno veía a Mafalda en lo que era pues las publicaciones en el periódico, sino en mi caso particular tenía un tío, mi tío que pues bueno, los habré mencionado ya, pues son varios tíos que eran muy aficionados a lo que eran los cómics, y él tenía un libro en particular que se llama 10 años con Mafalda, y mejor dicho, eso fue lo que me permitió estar en un contacto muy estrecho con el personaje, con toda su historia, porque básicamente el libro me presentaba absolutamente todo el universo de Mafalda. Recuerdo mucho que ese libro tiene una particularidad, y es que está organizado por capítulos, en los cuales pues un capítulo es sobre la familia de Mafalda, otro capítulo es sobre el colegio, otro capítulo es sobre pues lo que pasaba en la calle, y luego ya vienen capítulos específicos para los demás personajes secundarios, ¿sí? Lo que son pues desde Guille y cada uno de sus amiguitos. Entonces yo ese libro lo leí, lo releí, andaba para arriba, para abajo. Cada vez que visitaba a mi tío, lo primero que hacía era pedirle ese libro, y bueno, esa era una tendencia que yo tenía cada vez que visitaba a todos mis tíos, era ir a revisar la biblioteca a ver qué tenían y pegarme un libro, y este libro en particular fue el que me permitió conocer a Mafalda de pies a cabeza. No sé si el libro alcanza a recopilar efectivamente lo que fueron los 10 años que duró la tira, pero sí gran parte de toda la historia. Y pues ya después, obviamente, cuando pues a medida que fue avanzando el tiempo y uno ya fue pues digamos empezando a tener en contacto con otros medios, pues ya ahí entraron a colación las caricaturas de La Separata de Lecturas Dominicales, cuya última página se caracterizaba por tener, pues era la página de Kino, ¿no? Y pues ya no era Mafalda, sino era pues toda esta sátira social, política y bueno, todo lo que venía al caso. Y pues uno que ya tenía como la referencia de Mafalda, que de por sí pues ahorita, como lo decíamos también por fuera de dispositivos de grabación, no es una tira para niños per se, se venía a complementar con estas otras tiras cómicas. Entonces pues así fue como siempre estuve en contacto con este maravilloso artista. Señor Moreno, cuéntenos su experiencia, por favor. En mi caso personal, así como lo decía Diego, obviamente en el periódico, anteriormente, en la tira de la que ya hablamos anteriormente también, Las Aventuras Dominicales, pues siempre estaba la tira de Mafalda acompañada de varios de sus amiguitos o varios de sus compañeros. Y es interesante que uno de mis primeros acercamientos con Mafalda también fue la serie animada. Entonces esa serie animada de Mafalda, en donde hablaban con un marcado acento argentino y todo, siempre me pareció bien particular. Y siento que la serie animada me hizo entender algunos chistes que tal vez gráficamente, pues Mafalda era muy adulta y muy contestataria. Pero tal vez no sé si en la serie animada hicieron que fuera como un material un poco más infantil. Puedo decir que uno de mis primeros acercamientos con Mafalda fue la serie animada. Y como ya les comentamos, La Separata de las Lecturas Dominicales, con las ilustraciones ya de humor gráfico de Kino. Curiosamente... Oiga, muy interesante. Ay, qué pena. Siga. Muy interesante eso, señor Mijín, porque yo nunca vi la serie, o sea, la serie de televisión sí la vi, pero yo no la vi con su pues actuación de voz original argentina. Sí, yo ya la vine a ver con el doblaje mexicano que se le hizo después, que pues tiene algunas voces reconocidas y quizás hablemos de eso más adelante. Pero ya fue mucho tiempo después que vine a verla con ese marcadísimo acento argentino. Entonces, no sé si usted recuerda en qué canal la daban o si hacía parte de todas estas franjas de la televisión pública que teníamos, o si la vio en algún canal de nuestra amadísima Perubólica, a la cual hace poquito le hicimos pues ese homenaje, ¿no?
No, algo que sí tengo claro fue que la vi en televisión nacional, pero en este momento tal vez estoy pudiendo tener un efecto Mandela que la haya visto con otro doblaje y en mi cabeza el recuerdo sea con doblaje argentino, que es, o sea, la voz de Mafalda para mí es, o sea, inolvidable, pero tendríamos que entrar a investigar esa parte bien, porque yo estoy casi seguro que la vi con doblaje argentino y tal vez ni siquiera fue por uno de los canales nacionales principales, sino tal vez en Señal Colombia o algo así, y no creo que ahí haya llegado la versión doblada. Entonces tal vez podríamos entrar a investigar un poquito más esa parte. No, y es que de por sí yo creo que sufro del mismo efecto, porque pues por algo ahorita dije Guille, ¿no? Y no pues como se le diría en un doblaje más estándar al español, ¿no? Qué pena, señor arquitecto, ahí por la pequeña interrupción. Nuestro contador de paréntesis arranca el día de hoy. Bueno, yo le apostaría un centavito a que eso fue en Señal Colombia. No me pregunten por qué, pero ahí están mis apuestas. Y definitivamente yo, pues claramente no puedo decir que la haya visto completa. Sí la vi en algún momento. Tampoco entendía del todo a qué se refería. Yo me imagino que la adaptación de las tiras que hacían, pues no necesariamente eran las más densas. eh, Sin subvalorar, pues al subestimar al público objetivo. Pero yo sí recuerdo mucho como el aspecto de la serie en la que los fotogramas tenían como mucho grano y que incluso como que las actuaciones de voz tenían, no, o sea, no tenían la mejor calidad, pero de que era argentino y de que ahí estaba el espíritu de Kino, pues definitivamente ahí estaba. Entonces, asimismo, pues claramente ustedes saben, nosotros compartimos aulas de clases y en un curso se nos entregó la tarea, la asignación de leer las lecturas dominicales, pues porque definitivamente era como nuestro primer acercamiento como a la sección como más crítica, como más cultural, no necesariamente política, económica, etcétera. Ustedes ya saben que ahí se encontraban como diferentes editoriales como de todo tipo y la última página era el Kino en este tamaño que en su momento lo hablamos, ya no lo recuerdo, ese es un poquito más de tabloide, mijín, ese debe ser como una medida estándar, pero de todos modos era apreciar a Kino Full HD, pues sabemos que una de sus características es publicar sus tiras a un solo color, a una sola tinta y verlo en todo su esplendor era una experiencia mágica. Y pues ya después uno se entera que dentro de esa misma separata venía como venía incluida también las aventuras, las que hablamos hace algunos programas en los cómics de los 90s, en la que encontrábamos como todo el contenido para niños, pero definitivamente Kino venía en las lecturas dominicales porque tenía un enfoque más adulto y no es que él se enfocara como en la crítica directa a la sociedad, sino que definitivamente con sus piezas gráficas nos hacía todo el tiempo reflexionar y hacernos pensar en el tipo de sociedad en la que estábamos. Eso es genialidad, si no es eso pues no sé qué más sería. Entonces bueno, básicamente estábamos contando que Kino abandonó la Escuela de Bellas Artes en su momento. Creo que el hombre la encontró, la vio fácil para empezar a incursionar en el mundo publicitario. Ya hablaremos más tarde cómo fue que nació Mafalda, pero definitivamente algo que lo caracterizaba de él era como su inteligencia y toda la capacidad que tenía para resolver en sus primeros momentos. Él no tenía como esa crítica política, social, económica, sino que simplemente, lo decíamos hace un rato, tenía como que unos gags. Hagan de cuenta como los humoristas de antaño que tenían como que unas temáticas, y eso se ve mucho en su primer libro, que es Mundo Kino, del 64. En el 64 él ya tenía 32 años y estaba publicando su primer libro. Esto nos habla de una carrera muy próspera. Pues aquí ya está como el germen de Kino, en el que están las tintas
que lo caracterizan a él, aunque aquí vemos algunas piezas como con unas técnicas mixtas, como con unas tramas, unos collages, etc. Pero no tenía texto, y esto lo hace aún más especial porque el hecho de que ustedes puedan apreciar un chiste sin palabras, pues es más que legendario, podría ser. Y en este caso pues habían diferentes temáticas, se trataban algunas tiras acerca de música, deportes, animales, etc. Y aquí ya veíamos un trazo muy estilizado, un manejo de las tintas, de las plumas. Creo que me quedo corto si digo que es magistral. Y un año después es cuando aparece Mafalda. Que Mafalda, pues, para contar la historia como corta y pronta, ya más tarde la profundizaremos. Me gustaría que Dieguito nos cuente cómo fue que nació Mafalda. Pues bueno, Kino ya lleva un historial de trabajo bastante extenso. Pues él ya empezaba, después de presentar su servicio militar, vuelve en el 54 y desde ese año empieza a publicar. Pues 10 años después fue que, como dijo el señor arquitecto, sale su primer libro recopilatorio, el de Mundo Kino. Pero en el año 63, pues ya que tenía, pues ya era un artista de renombre, él publicaba en muchas revistas sus diferentes tiras cómicas, si se les puede llamar así, porque a veces son son una pieza de una sola viñeta, pero bueno. Se le hace un encargo publicitario de una empresa de electrodomésticos, y pues sí, se le pide que al ser publicidad, pues que incluya la temática como familiar. Él entonces diseña estos personajes, una familia pues de padre, madre, hermano y hermana. Tratan de pasar las tiras cómicas de esa familia como para un periódico. ¿Sí? El periódico se da cuenta de la jugadita marketing y decide no publicarlas. Entonces pues les devuelven las tiras cómicas, y Kino pues con eso guardado, luego llega un amigo y le dice que si quiere publicar, que necesita una historia así como para desarrollar para su revista. Kino pues decide retomar lo que había trabajado para esa campaña publicitaria, haciendo uso pues de lo que es la hija de la familia y el papá, y así es que publica su primera tira cómica, ¿no? De Mafalda. Básicamente era originalmente un producto publicitario, lo cual pues atenta un poco con lo que es la imagen de Mafalda hoy en día, que no creo que se prestaría para eso, y de hecho pues Kino siempre se opuso a eso, ¿no? A que se utilizara Mafalda con fines comerciales. Señor Mijín. No, que de hecho o sea, lo del tema comercial, él se rehusaba, pero por la misma presión de la piratería le tocó pues registrar los derechos y empezar a vender, ¿cómo se diría? Merchandising de Mafalda, porque Mafalda llegó a ser un icono tan grande que había publicidad, muñecos, camisetas en cada esquina. Entonces, para evitar la piratería, pues le tocó empezar a vender su propio merchandising. No, y no solo eso, ya con lo que fue el estallido tecnológico del internet, ya empezaron a utilizar la imagen de Mafalda para diferentes piezas que terminaban siendo falsas. Recuerdo mucho esta pieza, la que muchas personas publican en sus redes sociales, la de "paren el mundo que me quiero bajar", y esa es una frase que Mafalda nunca dijo, e inclusive pues llegó el mismo Kino a opinar al respecto, diciendo que Mafalda nunca diría una cosa de esas porque ella antes lo que quería era mejorar el mundo, ¿sí? Que pues ya la gente viene a tergiversar o inclusive a poner palabras que no eran de ella. Entonces pues sí, fue mucho tiempo después que decide ya registrar la marca y pues crear sus propios productos. Entonces aquí vamos a encontrar muchos paralelos todo el tiempo con el mundo comercial. Claramente ustedes tienen razón, la Mafalda se volvió una marca. Hay casos en los que el autor decide no explotarla. Yo les voy a hablar, espero que en algún momento les hable a profundidad de mi tira cómica favorita, que es Calvin y Hobbes, y sé que es muy querida aquí dentro de este grupo, esta mesa de trabajo. Pero yo vine a enterarme mucho después de que Mafalda, aunque la tuvimos toda la vida en los diarios que llegaban a nuestra casa, Mafalda se publicó solo 9 años,
¿Y por qué hablo de Calvin y Hobbes? Porque Calvin y Hobbes se publicó solo durante 10 años y Bill Watterson, su autor, nunca quiso comercializar la marca. Entonces cualquier sticker, camiseta, lo que sea que vean que sea de Calvin y Hobbes es pirata. Yo lo que iba a decir precisamente, así como para hacer la mención honorífica a Calvin y Hobbes, es que eran, así como, como Kino siempre fue muy fanático de los Beatles, para mí también estaban estas cuatro grandes tiras que siempre me acompañaron desde pequeño. Estaban, pues bueno, Mafalda, como ya conté la historia, está Calvin y Hobbes, que sí, espero también con muchas ansias hacerle justicia a través de un programa en este querido podcast. Y pues estaban Olafo, el amargado, ¿m? Y Charlie Brown, o Rabanitos, los Peanuts. Lo que quería decir era que Carlitos. siempre me Carlitos pareció... también fue conocida Carlitos. y también fue publicada aquí en Colombia como Carlitos. Ujú. Sí, entonces esas eran las cuatro grandes tiras. Y lo que me parece más sorprendente, pues ya cuando uno se adentra, es que dentro de esas cuatro tiras, Mafalda era pues de las precursoras. O sea, Mafalda sucedió 10 años antes de Calvin y Hobbes, por ejemplo. ¿Ah? Quizás entonces el señor Bill Watterson podía tener una opinión bastante interesante sobre pues lo que era Mafalda, ¿no? Sí, entonces pues tenemos que lo que antecedió a Mafalda, lo único que antecedió a Mafalda fue Carlitos, fue Rabanitos, fue Peanuts. ¿Ah? Y de hecho pues Kino toma muchos elementos de Peanuts, él lo reconoce abiertamente, que fue pues lo que hizo el señor Charles Schultz, fue inspiración para él. Y pues bueno, después de Mafalda vino Lafo y después ya mucho más adelante vino Calvin y Hobbes. Pero sí espero poderle hacerle justicia a todas esas tiras pronto. No, y a mí me parecería, o sea, me parecería casi imposible que nuestro amigo, se me fue el nombre, el Watterson, no conociera la tira de Mafalda. Es que la tira de Mafalda ha sido publicada hasta en japonés. Entonces es uno de esos personajes casi tan icónicos. Voy a volver a nombrar al Chavo del Ocho. Obviamente en Estados Unidos tienen clarísimo quién es Chespirito, quién es el Chavo del Ocho, quién es el Chapulín Colorado. Y siento que Mafalda está en el mismo estatus. Y estoy casi seguro que dentro de las tiras de prensa Mafalda es uno de esos personajes. Lástima que nuestro amigo no le conceda entrevistas ni nada de eso, pero me parecería muy interesante conocer la opinión al respecto. Entonces, una noche del mes de mayo del año 2025 se decretan como los cuatro jinetes de las tiras cómicas, las ya mencionadas. Ok. Bueno, ya que usted menciona la genialidad de Kino, y esto lo vamos a decir demasiadas veces en este podcast, eh, pues bueno, Kino es sesentero, ¿cierto? Pues bueno, llegó como su gran auge en la década de los 60 y es importante tener en cuenta ya que Dieguito menciona ese gusto, ese interés por los Beatles, y es que finalmente eso representa lo que es Mafalda y lo que son sus tiras, que es todo el tiempo rebeldía, todo el tiempo ser transgresor, primera vez que lo mencionamos en este programa, todo el tiempo estar más allá, estar pensando más allá. Y por qué estos grandes autores nos gustan y los traemos sin pensarlo dos veces a este programa, porque ellos son atemporales y aún hoy todo lo que leemos, aunque Mafalda tenía un televisor de estos de rayos catódicos que no tenían control remoto, aunque tenía su globo terráqueo físico, que yo creo que ya en ninguna casa existe, pues absolutamente todas las críticas y todo lo que tenemos ahí es atemporal. Claramente ya veremos que había algunas tiras que tenían como una doble lectura porque se referían a conflictos internacionales que sucedían en su momento, pero también Kino se cuidaba de no mencionar directamente esas noticias para que no pasaran de moda tan rápido, y finalmente uno lo disfrutaba doble, pues por partida doble si entendía a qué fenómeno se presentaba en su momento. Oiga, algo que sí me parece, y creo que también le parecía bastante curioso al mismo Kino, porque él mismo lo menciona en una entrevista que todos pueden leer en su página oficial,
es que pues a él lo censuraron mucho, obviamente, por todas esas temáticas que llegaba a tratar en sus páginas propias, pero a él nunca le censuraron Mafalda. Ah, y ahorita que el señor Moreno mencionaba lo mucho que lo pone uno a cuestionarse sobre la sociedad, sobre la vida, porque pues hay muchas tiras que son muy filosóficas. También la misma Mafalda lo pone a cuestionar a uno, y pues uno que era pues igual de, de la misma edad de Mafalda, estarse cuestionando esas cosas, como el rol de la mamá, como las diferentes dimensiones del ser humano pues reflejadas en todos sus amiguitos. Yo creo que eso realmente, no voy a decir que sugestionó, pero sí como que estuvo moldeando un poco lo que ahora pensamos del mundo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y antes de que se me olvide, yo, ahorita que estábamos hablando de Mafalda como marca y y de esa inclinación de algunos autores de explotar o no su marca, eso ya va en decisiones personales y son muy respetables. Finalmente, como le decía Dieguito, Kino tenía como que toda una posición frente a la explotación comercial. Y finalmente, ¿quién fue su vocero? Manolito, que Manolito es ese amigo de Mafalda, que era el hijo del tendero y que todo el tiempo estaba intentando vender. Ya después nos damos cuenta de que hay demasiadas cosas funables, pues porque era un niño que estaba en el colegio y era explotado por sus papás. Entonces, bueno, una vez se presenta todo el boom de Mafalda, se empieza a exportar la tira cómica a muchos países de Latinoamérica y empieza a cruzar las fronteras. Ahí es cuando empieza a publicarse en el 68 en Europa, solo 4 años después de su primera incursión, y allá le tenían como un mote, pues un apodo, que era Mafalda la contestataria. Ya hace unos minutos expresamos lo que pensaba Humberto Eco de ella. Y de ahí en adelante pues todo fue una carrera muy prolífica. Ya se empezó a publicar en muchos diarios del mundo, precisamente en el mundo de Argentina, en el país de España, por decir algunos de los más renombrados. Algunos años después finalmente dejó de publicarse Mafalda porque Kino tenía miedo de quedarse sin ideas, y pues finalmente si Mafalda ya no tenía nada más que decir, pues creo que no era digna de publicarse. Y precisamente mucho después él lo menciona y dice que finalmente Mafalda era como si en todos estos años se hubiera tomado una vida propia que ya no le pertenecía a él. Pero finalmente, como las buenas cosas, pues tuvo un final y afortunadamente pues llegó a un buen punto. Y ya de ahí en adelante Kino siguió publicando su pieza de las separatas individuales. Yo le llamo la dominical, aunque no estoy tan claro de que se publicara solo los domingos, pero su pieza de humor de Kino se siguió publicando, y Mafalda pues ya posteriormente tuvo como algunas apariciones especiales para algunas piezas demasiado puntuales, como para la UNICEF o para el Colegio de Odontólogos de Argentina. Y pues claramente Kino siguió generando furor en todo el mundo. Lo que se dice es curioso porque de hecho las lecturas dominicales tienen un precursor, que eran las lecturas populares, y era la separata cultural que salía en el periódico El Tiempo, pero salía los sábados. Entonces después eso evolucionó y trataba de política y otro tipo de cosas. Entonces después la separata evolucionó. De hecho la separata, las lecturas dominicales, tiene más de 70 años siendo publicada, y ya se volvió como una parte, la parte cultural del periódico, en la publicación de los domingos. Muy buen dato. Afortunadamente nosotros contamos mucho tiempo con estas publicaciones. Ya finalmente en el 2007 Kino se retira del dibujo, aunque se siguen publicando una infinidad de libros, como con todos, recopilando todo lo que es Mafalda y sus piezas de humor. Y ya pues, como lo mencionaba el señor filólogo, ya en el 2012 se hace un salto para publicarse todos los libros digitales.
e incursionar en las redes sociales, que finalmente para un artista del siglo pasado pues es un salto importante y necesario hasta finalmente fallecer en el año 2020. No sé si tengan algo más que aportar. Sí, yo estuve haciendo aquí una rápida investigación y me sorprende los datos que encontré, aunque no hay datos de publicación, por así decirlo. En Colombia dicen, o lo que dice en la página web, la versión casi argentina, por así decirlo, de Mafalda, casi que era un lost media. Y en toda Latinoamérica se distribuyó la versión de Mafalda con doblaje mexicano. Entonces llegó un punto en donde básicamente en la única parte que vieron a Mafalda con el acento argentino fue en Argentina. Y de hecho es curioso que aquí no realmente el doblaje de Mafalda nunca le gustó ni el argentino ni el mexicano. Entonces me parece curioso que en la serie animada de 1972, que es donde escuchamos a Mafalda y es la serie más popular, la que luego en 1982 creo que se convirtió en una película, a Kino nunca le gustó como ese material. Y después cuando en el 93, en el 94, cuando salió como otra serie de Mafalda, era una serie muda. Fue la versión de Mafalda que se hizo en Cuba. Entonces esa tenía los mismos personajes de Mafalda. Y al igual que el Kinoscopio, que fue otra serie animada, fue la primera serie animada que se hizo como de los gags, como decíamos, de narración gráfica de Kino. Este mismo animador, Juan Padrón, él es cubano, de hecho esta serie también se hizo en Cuba, realizó una serie de 104 cortometrajes de Mafalda, pero con la curiosidad de que realmente tenían muy, muy pocos diálogos. Entonces a mí no deja de parecerme, es una curiosidad que para mí en mi cabeza siempre la voz de Mafalda sea con su acento muy argentino, muy marcado, como dijo Diego Guiche, el voz, todo esto está dentro del ADN de Mafalda, pero pues la serie que se transmitió en toda Latinoamérica fue con un doblaje mexicano y esa no estoy seguro que esa se haya transmitido en toda Latinoamérica, pero la serie que se hizo en el 93, que sí se hizo con apoyo y financiación española, ya no tenía doblaje. No, es que de hecho tengo entendido que está como, bueno, las voces originales de los cortos de Mafalda, luego se les hizo pues el doblaje mexicano, que repito, tiene voces conocidas y por eso es fácil de identificar, pero después cuando se hizo la recopilación de esos cortos en una sola película, se le volvió a hacer el doblaje argentino. Entonces yo creo que nosotros tenemos metido lo de Mafalda es por la película, que quizás la hayan rodado por algún lado y tenía voces argentinas, pues obviamente con el acento marcado. Entonces es esta mezcolanza entre lo que es el, entre comillas, español estandarizado de México, que no es tan estandarizado tampoco, con estas características tan particulares de lo que es el acento argentino, ¿no? Yo también, antes de proceder, qué pena, ¿sí? Lo que iba a decir sobre Kino era, pues como les comenté hace un rato, pues yo tenía este libro de los 10 años con Mafalda y el inicio del libro, la introducción, el prólogo es una entrevista con el mismo Kino. Y vienen unos aspectos bastante interesantes sobre lo que es Kino como persona. Él acepta abiertamente que es una persona muy tímida, siempre lo fue. De hecho, el dibujo, que era algo que hacía desde los 3 años, él aspiraba a volverse dibujante, era como su burbuja, lo que le permitiría protegerse de todas esas interacciones sociales. Y eso por un lado. De hecho, en la entrevista sí se ven algunos aspectos sobre esa timidez y todo. Y lo otro también que me pareció muy interesante de esa entrevista fue como su relación con el vino. Que para él el vino no es una bebida, sino una filosofía, que es una forma de estar en el mundo, que inclusive él hasta prefiere servírselo a sí mismo, porque es que la velocidad con la que cae el vino en la copa es tan importante como el mismo tomarse el vino, ¿no? Lo cual me pareció bastante peculiar y a la vez llamativo. Pues tenemos que abrir nuestro laboratorio de pruebas para comprobarlo. Y otra cosita que también quería mencionar, Kino también se
se declaró a sí mismo un lector ávido de la Biblia, más no en el sentido como religioso del asunto, sino para sacar muchas de sus ideas que luego plasmó en sus tiras cómicas, porque la Biblia daba para muchas cosas absurdas, ¿sí? Entonces lo que hace él es, inclusive a veces, pues decía, saltarse las partes como aburridas e ir inclusive al azar a X o Y versículo para obtener pues alguna inspiración sobre lo que quería expresar. Oigan, y es que de hecho, ya que habló usted de la Biblia, me parece súper curioso, y de hecho a toda la gente que haya escuchado este genial episodio de Rock y Comics, que no solo Simon Beasley tiene su versión de la Biblia, sino también este famosísimo caricaturista Robert Crumb también hizo una versión de la Biblia. Entonces me parece curioso como muchos ilustradores o muchos caricaturistas tienen a la Biblia como referencia. Claramente es un gran libro y si algo queremos es que quede claro que todo lo tratamos desde el respeto. Bueno, compadres, entonces, ¿qué dicen si nos vamos a una pequeña pausa? En nuestro segundo segmento hablaremos un poco más a profundidad de más de las obras que del autor. Sí. Muchas gracias por escucharnos. Estamos en YouTube, Spotify e iVoox. Y también en Instagram, TikTok y Facebook. Búscanos como Agenda de Extinción sin la E inicial. Y sigamos comiqueando. Y regresamos de nuestra pausa para empezar a ahondar en las obras cumbres de Kino, que básicamente tenemos a un personaje que es magistral. Y ese personaje toma su nombre de una película de cine argentino llamado Mafalda. Yo sé que es un dato menor, pero pues hace parte de la historia de Kino. Señor filólogo, cuéntenos un poquito más de Mafalda. Bueno, pues ya se había hecho mención, ya habíamos hablado de cómo fue producto de una campaña publicitaria fallida, pues fallida en el sentido que nunca salió a la luz. Me pregunto que ahí vienen los what ifs clásicos que hoy en día están tan de moda, que para nosotros los fanáticos de los cómics siempre han existido esos what ifs. Pero sí, ¿qué hubiera sucedido si esa campaña hubiera dado luz, le hubieran dado luz verde y bueno, no tendríamos pues esta magistralidad? Entonces sí, pues Mafalda surge a partir de ahí. Empiezan las primeras tiras cómicas en las cuales pues Mafalda o está sola o está interactuando directamente con su padre en primer lugar, luego va apareciendo su mamá. Unos meses después empiezan a aparecer los demás personajes, empezando por Felipe, y es porque básicamente Kino se está dando cuenta que pues se estaban agotando como los recursos, ¿no? De esto de pues Mafalda, la contestataria, como ya habíamos dicho, respondiéndoles de esa manera a sus papás y todo. Entonces por eso cada vez iba incluyendo más personajes como para ir refrescando el transcurso de su historia. Y es que algo interesante sobre esta tira cómica es que sí se ve una progresión en el tiempo, sí se ve un avance en el tiempo, que aunque los personajes no, bueno, salvo unos casos particulares, no se ve que están creciendo mucho, sí se ve como el avance del mismo. Pues Mafalda inicia teniendo 4 años, yendo a sus primeras clases en el jardín, y creo que a lo largo de los casi 10 años que dura la tira cómica ya llega hasta tercero o cuarto de primaria, entonces sí se ve una progresión en la historia. ¿Qué más puedo decir al respecto? Como ya también lo había mencionado, algo que Kino tomó como referencia fueron dos cosas. Él dijo que era como una mezcla de Peanuts, de Rabanitos de Carlitos, Charlie Brown, y Blondie, ¿no? Ay, se me fue el nombre de Blondie. Pepita, sí, muchas gracias. Bien. De Pepita, sí, pues porque igual la tira cómica inició siendo una historia familiar, pero pues ya se fue extendiendo e incluyendo pues muchos otros personajes que vendrían a ser los amiguitos. Y de Peanuts, él también vino a tomar estas singularidades de cada uno de los personajes, que él dijo que en esa época no se veía mucho, y ya en Peanuts fue muy marcado. Pues en Peanuts ya veíamos que Charlie Brown y todos sus demás amiguitos tenían características tan puntuales
que los identificaban muy sencillamente. Eso lo tomó él también pues para desarrollar su historia y pues por eso podemos ver que todos los amiguitos de Mafalda son personajes muy, muy, muy distintos, cada uno con su... Bueno, cada uno representando una dimensión del ser humano, ¿no? Que en algunos casos pues suele ser más fuerte, pero pues yo creo que todos en cada uno de los momentos nos identificamos con algún personaje en alguna situación particular. A mí me parecía súper curioso lo que decía Kino, que obviamente Peanuts fue Snoopy. También, no me acuerdo, la tira también fue conocida como Snoopy, es que tuvo muchos nombres aquí en Latinoamérica. Fue una de sus referencias gráficas, pero que él hizo absolutamente lo contrario de lo que pasaba en la tira de Snoopy. Porque en Snoopy básicamente los adultos no tienen voz y es un universo en el que los niños hacen cosas de adultos pero siguen siendo niños. Entonces decía que él le parecía curioso ver a Charlie Brown como a veces se levantaba, hacía su desayuno, o si no era Snoopy el que le preparaba el desayuno. Y decía, pero es que los humanos no existen. Entonces a mí me parece interesante de esto ver la relación que tiene Mafalda sobre todo con su papá y su mamá, pero con los demás adultos que hay en la tira cómica. Oiga, qué buen punto, señor Moreno, y es muy cierto eso, porque se ven como estos roles muy, pues para esa época muy estandarizados, por decirlo así. Pues teníamos que el papá pues es un trabajador, la mamá es una ama de casa, ¿ah? Pues de hecho pues la mamá, que es una profesional estancada, porque ella estaba estudiando y pues por dedicarse a la familia fue que dejó a un lado sus estudios, cosa por la cual pues Mafalda siempre le estuvo recriminando. Pero sí, es un muy buen punto, sí. O sea, aquí no incluyó como estos personajes adultos, e inclusive pues incluyó los otros más, que eran pues los demás familiares de sus amigos. No, y de hecho el papá de Mafalda es un personajazo. O sea, muchos de esos chistes de adulto de mediana edad que son, o sea, todos ya hemos repetido infinidad y lo vamos a seguir haciendo durante el capítulo. La genialidad de Kino no tenía límite, o no tiene, desde el infinito nos sigue inspirando. Pero los chistes del papá de clase media y de este adulto en estas edades que nosotros ya estamos, que es la mediana edad, a mí me parecen también maravillosos. Y de pronto haberle quitado esta capa de adultez a Mafalda hubiera sido un gran error. Sí, de hecho, es muy importante que entender cuáles son las referencias y principales inspiraciones que tuvo Kino para Mafalda. Ya cuando empezamos a ver que hay unos personajes que se vuelven recurrentes, porque pues Kino decía, finalmente la relación de una pareja de esposos con su hijo pues no da para mucho más, y tengo que empezar a meter más personajes para que esas interacciones le den riqueza. Igual nosotros vemos como personalidades muy marcadas, que aquí yo sí quiero dejar muy claro que no son estereotípicas, porque un estereotipo es como un rasgo de una personalidad como muy simplificada que pertenece a un grupo, sino que realmente es un arquetipo. Un arquetipo sí hace parte de una particularidad muy especial, pero es desarrollada, no es simplificada, y es lo que hace Kino en estos 9 años que pudimos disfrutar de Mafalda. Sí, algo como que también llama la atención, y pues ya lo había dicho, es esta como continuidad que hay. Pues aunque en algunas tiras cómicas sí se muestran como unas historias particulares, como una seguidilla de historias. Entonces uno piensa en las tiras cómicas de la adquisición del primer televisor de Mafalda, que de por sí esa en un principio había sido una tira censurada porque pues venía con cierta publicidad a la compra de electrodomésticos, ¿no? Pero también esta guerra del papá con las hormigas que están infestando la casa. Entonces sí había un avance, y es que pues fue una tira que al principio cuando empezó a publicarse eran 2 a la semana, 2 tiras a la semana, y ya al final, y creo que eso fue lo que agotó
mental y físicamente aquí, no es que ya estaba publicando 4 tiras a la semana. Entonces él mismo dice, pues en la entrevista que yo ya había hecho referencia del libro que él decía que no, efectivamente ya se estaba quedando en blanco, ¿sí? Había días en los que se sentaba desde las 8 de la mañana y llegaban las 5 de la tarde y aún no tenía ni una idea para su tira cómica, ¿no? Y por eso, pues en junio del 73 ya decide darle, pues bueno, esto ya lo había mencionado el señor arquitecto, pues ya decide darle fin a esta maravillosa historia. Algo que sí sucedió y creo que él también agradece mucho como esas cosas particulares del destino, ¿no? Es que hubo un hiato dentro de la tira cómica que fueron de 5 meses y fue justo cuando la mamá había anunciado su embarazo. La mamá de Mafalda había anunciado eso. Cerró el diario donde estaba publicando, cerró durante 5 meses, luego una revista pues compra los derechos para publicar la historia, pero Kino no hace como una pausa, sino aprovecha ese espacio para seguir la historia y ya cuando vuelve a retomarla pues ya Guille había nacido, entonces él dice, yo me ahorré todo ese borolo de contar la historia de cómo fue lo de la llevada a la mamá al hospital, cómo fue pues toda esa fase del embarazo, ¿no? Y ya pues tenemos este gran personaje de Guille en lo que es desde el 68 hasta el final, ¿no? Es que si hay algo que se agradece mucho en todas estas piezas gráficas y nosotros que somos pues grandes seguidores de los cómics es cuando hay continuidad y cuando se respeta esa continuidad y definitivamente el embarazo de la mamá de Mafalda fue importante. Pero díganme ustedes si no fue también muy bonito ver como toda esa secuencia en la que la familia se va de vacaciones y está en la playa una buena temporada, que finalmente para ellos pudo haber sido un par de días, pero nosotros los vimos varios días publicado en los diarios y es como ver un escenario distinto, con interacciones distintas y finalmente eso le ayuda a la tira a generar mayor frescura. Entonces cuando hay continuidad es de las cosas que más se agradecen. Ajá, exactamente eso. Son como los capítulos, bueno, las tiras, unas de las tiras más memorables que tenemos de toda la historia de Mafalda. Y pues ahorita que lo mencionaba y sí quisiera aprovechar la oportunidad como para hablar de parte mitas aquí con mis compañeros presentes, es pues obviamente la pregunta clásica, cliché de bueno, ¿y con cuál de los personajes se identifica más? Como ya lo dije, pues son, y lo dijo el señor Alejandro también, son personajes que son arquetipos, son personajes que abordan diferentes dimensiones del ser humano y estoy seguro que todos y cada uno de nosotros nos identificamos con alguno de los personajes en algún momento. Pero hágame la pregunta. Ah, ok, bueno, está bien, pues no quería caer en el cliché, pero señor Moreno, ¿existe? No es un cliché, no es un cliché. Señor Moreno, ¿existe algún personaje que le llegue más al alma dentro del catálogo, que no es tan extenso, pero sí es bastante reconocible de los personajes de Mafalda? Es que pasa algo muy interesante, porque lo que es interesante es interesante. Es que Felipe para mí tiene tal vez una de las mejores páginas, que de hecho estaba pensando ahorita que es uno de los ejercicios de narración gráfica más impresionantes que tiene Kino, pero pues es que es solo un panel en el cual nos muestran todo, o sea, nos muestra un recorrido de un personaje, nos muestran, es una escena continua, casi una escena de cámara continua, una escena en la que podemos ver muchísimas, por así decirlo, como actuaciones, muchísimos gestos de este personaje, y es casi un ejercicio de animación en una tira cómica. Entonces esa viñeta, ese panel en el que Felipe ve al amor de su vida en la esquina y se emociona corriendo para ir a saludarla, y cuando va llegando se arrepiente y al final se llena de vergüenza y queda todo, ¿cómo se diría? Aquí en Colombia decimos achantado, queda triste sentado en el andén. A mí me parece eso una obra maestra de lo que es narración. Entonces, en una sola viñeta mostrarnos varios segundos de la misma, o sea, varios segundos en tiempo transcurrido dentro de la viñeta, me parece genial, y lo que decimos, o sea, no solo el movimiento del personaje, que es curioso
hasta dentro de la animación es curioso que entra por la izquierda y sale por la misma izquierda, sino los gestos y la superposición del personaje, o sea, las caras y todo a veces están sobrepuestas sobre un mismo cuerpo. Entonces, lo que les digo, esto es una obra Es maestra. cine. Esa página es una obra maestra. En efecto, es cine. Es que literalmente jurábamos que Spider-Man Es cine. se lo había inventado con las poses secuencia en los cómics y no, Felipe ya lo había hecho mucho antes. No, y es que lo que les digo es un ejercicio de animación. Esto es, o sea, si quiere enseñarle a alguien qué es narración gráfica, muéstrale esa viñeta, muéstrale ese panel, muéstrale esa página, muéstrale esa ilustración. O sea, muéstrale ese storyboard. O sea, tiene muchos nombres y eso para mí esto solo es un genio, un genio. Eso sin mencionar que Felipe es comiquero, o sea, él todo el tiempo está atormentado porque está leyendo cómics en vez de estar haciendo las tareas y yo no sé si hay una sensación más humana que eso, como sentir esa culpa, pero igual seguir leyendo. Imagínese que Felipe se fuera de intercambio y se conociera con Calvin. Yo le apuesto que él sería capaz de ver a Hobbes haciéndole zancadilla y sorprendiéndolo, asustándolo debajo de la cama. Uy, es que son esas viñetas, esos paneles en los que Kino toma elementos de otras tiras cómicas, sí, pues inclusive llega a dibujar al mismo Llanero Solitario. Creo que hay una tira cómica precisamente en la playa en la cual el papá de Mafalda se cree Tarzán y dibuja a Tarzán Kino exactamente igual. Y pues bueno, Kino sin vergüenza, sí, separado, ¿no? Kino sin ninguna pena aceptaba abiertamente que a veces le costaba tanto, pues con lo que hablábamos ahorita del síndrome del impostor y todo, como para brindarse más seguridad, él calcaba mucho, él calcaba mucho sus personajes y ahí viene algo que me pareció muy interesante y ahorita lo voy a mencionar, voy a aprovechar la oportunidad, que él calcaba mucho a sus personajes, sobre todo cuando venían como estas secuencias o inclusive pues cuando iba a reutilizar alguna viñeta, ¿no? Lo que iba a mencionar era pues que hace poco precisamente el señor arquitecto aquí presente nos envió una tira cómica de Kino, de su parte propia que yo no había leído. Él se está autorretratando en esa tira cómica, llega un policía como a cuestionarlo por su arte y demás, como a censurarlo, pero pues antes de eso lo interroga. Y Kino pues le dice, no, pues yo hago arte sobre esto y esto. Entonces el policía le dice, no, pero eso no es gracioso para nada, pues hablando de los temas que él normalmente trata. Entonces Kino, pues como ya lo dije hace un rato, Mafalda nunca fue censurada. Entonces llega Kino y le dice, no, pero es que yo también hago esto. Y le muestra una tira de Mafalda que apenas yo la vi. Pues sí, yo ya la había leído, pero yo dije, momento, así no es como yo la leí. Entonces fui y revisé en el libro que les digo, el de los 10 años con Mafalda, y es la misma tira cómica, pero Kino la volvió a dibujar y se notan muchas diferencias en el estilo gráfico y en las letras inclusive, y ahí de hecho voy a articular con el siguiente comentario que quería hacer a mis demás compañeros, no sin antes preguntarle al señor Alejandro sobre el personaje con el que más se identifica. O sea, Kino hizo un remake prácticamente. Exactamente, exactamente, se hizo un cover, ¿sí? Bueno, brutal. Yo estoy divagando un poco y recuerdo mucho también esas tiras de Calvin y Hobbes en las que pasaban cosas absolutamente extraordinarias, llenas de dinosaurios, alienígenas, etc. En algún momento hablaremos de eso. ¿Y cuál es mi personaje favorito? Pues Felipe es un gran personaje, pero de los que llegaron posteriormente. Y Miguelito es un personaje que además, yo no puedo creer cómo Kino haya tenido como esa visión para dentro de un grupo tan pequeño de amigos, como tener esas diferencias tan marcadas en las personalidades. Y es que Miguelito es esa persona que es naturalista y es existencialista, y uno dice, no, pues es la persona perfecta porque es toda transparente, pero además, como en algunas tiras se menciona que él tiene su influencia de que su abuelo todo el tiempo le habló de Mussolini, que es fascista, entonces por ende trae unas ínfulas de egocentrismo, pero es un egocentrismo de un niño de 7 años
por lo tanto es ingenuo. Entonces encontrar como esas referencias es muy bonito. Y yo también quiero traer aquí una tira que tengo muy, muy clavada en la mente, y hay una escena, claramente Kino es un gran dibujante, ya lo hemos dicho, pero su manejo de la perspectiva, su manejo de la anatomía, su manejo de los fondos, de los edificios, de las proporciones es muy buena. Y hay una en la que este Miguelito está mirándose su dedo pulgar y comparándolo en perspectiva con un edificio. Y básicamente le cuenta a Mafalda, oiga, mire, mi pulgar es más grande que el edificio de allá. Más o menos haciendo alusión a lo que hacen los artistas cuando empiezan a cerrar un ojo, mirarse el dedo o el pincel y empezar a tomar proporciones. Y Mafalda, que es perfeccionista, le explica, no, es un tema de perspectiva, no sé qué. Y él dice, ¿sabe qué? Mi dedo es más importante que la torre y punto. Y si en esa tira no está representado lo que es Miguelito, yo creo que no habría otra. Entonces, qué buen personaje. Lo son todos. ¿Yo qué era lo que iba a decir? ¿Cuál es el suyo? ¿Alguien me va a preguntar? Sí. Por favor, pregúntenme. Le tocó bailar con la fea. Bueno, sí, yo creo que siempre hay alguna tira con la cual nos identificamos todos, incluyendo Susanita y Manolito, que son, como lo dijo Kino, los personajes que ilustran sus lados más oscuros. Pero igual, todos somos Susanita, todos somos Manolito en algún punto. Llega el último personaje de Kino, que es Libertad. Que si Mafalda es la contestataria, Libertad es la ultra contestataria, ¿no? Es la que ya lleva todo a otro nivel. Algo que siempre me pareció chévere de Libertad era que era la única con una mamá y papá trabajadores. Cosa que pues no se veía en los otros personajes. Siempre estaba la ama de casa y el papá trabajador. Bueno, salvo Manolito, de pronto la mamá atendía la tienda también. Pero sí, Libertad siempre llegó, y esas últimas tiras cómicas que de por sí, como les digo, era el último capítulo del libro y uno sentía pues que ya había leído bastante, ya estaba un poquito cansado, quizás, entre comillas, pero pues no, yo nunca me cansé de Mafalda. Pero si llega Libertad a dejar a todo el mundo callado, inclusive a Mafalda, quizás también era como ese grito contestatario del mismo Kino. Y siempre fue un personaje que generaba mucho raye, por decirlo así. Era como, y eso era lo que siempre me ha gustado más de ella. Que a pesar de su muy baja estatura, siendo pues inclusive más bajita que el mismo Guille, que da para muchos chascarrillos dentro de la historia, lo que decía tenía estos letreros como tan sonantes, y en serio, si Mafalda a veces dejaba a los adultos callados, la misma Libertad era capaz de dejarlos hasta llorando, ¿no? Sí, de por sí entonces aquí, como retomando la historia que estaba diciendo, la historieta esta que dibujó Kino y que redibujó luego en su historieta, es de Mafalda y Libertad precisamente. Y como les dije, pues sí cambió un poquito en cuanto a lo que es el estilo gráfico y también el estilo de las letras. Y acá quería también aprovechar para hacer el comentario sobre esta característica particular de que los cómics, tal y como los conocemos, siempre se han caracterizado por el uso excesivo de la letra mayúscula. Uso excesivo que, como bien sabemos hoy en día, pues al verlo en internet puede dar para interpretaciones de otro tipo, que me están gritando, que no sé, bueno, está hablando de forma agresiva. Pero en los cómics siempre fue una constante, ¿no? Y obviamente aquí leyendo a Kino completamente todo el tiempo, desde pequeño, en mayúscula, con las tildes, con los signos de puntuación, yo creo que también tuvo mucha influencia en el cómo escribimos. Y no solo eso, ahorita el señor Moreno contaba una historia muy de nosotros, que nosotros todos somos dibujantes técnicos y tuvimos un gran énfasis en esto de la pues caligrafía, si se puede llamar, pues que teníamos que utilizar todos estos implementos de rapidógrafos y todo, y ver
cómo hacía las letras, o bueno, cómo hacen las letras, pues los artistas que en esa época, supongo, y ustedes me corregirán que son los expertos, son los más letrados en este aspecto, literalmente hablando. Creo que Kino era el mismo, así como pues Watterson y Schultz, bueno, todos los artistas que hemos mencionado, ellos mismos hacían sus letras. Digamos que hoy en día en los cómics cada uno ya tiene una persona encargada para ello y ya existen fuentes como estandarizadas, por decirlo de alguna forma, pero acá podemos ver, y de por sí es una invitación como para que analicemos ese punto, para las personas que nos están oyendo, y si quieren comentar y opinar al respecto en los comentarios, pues bienvenidos siempre son, es ese uso de la letra mayúscula. Que bueno, obviamente en las tiras cómicas cuando se hablaba o cuando se utilizaba la letra minúscula era ya sea para emular lo que el niño estaba escribiendo, o para emular lo que estaba escrito en otro libro, o para leer lo que alguien había escrito, ¿sí? Pero sí, todos los globitos siempre están escritos con letra mayúscula, y en esta tira cómica que les digo que Kino rehizo, hay un crecimiento enorme dentro de las expresiones que tienen los personajes. En la tira original las expresiones son como más suaves, por decirlo así, pero en esta sí los llevó como a lo que quería expresar en su momento. Entonces por eso digo que esa tira que el señor arquitecto me compartió hace poco, sí me pareció muy interesante, y podemos luego pues irla analizando, quizás próximamente en alguna video reseña. Bueno, es que pues la letra mayúscula gráficamente nos genera como como un encuadre, entre comillas, dentro de los globos, y es que nos hace que todos los renglones tengan como la misma altura. Yo creo que por eso los cómics se metieron en problema en su momento cuando empezaron a traducirse por temas de tildes, porque se les desorganizaban los renglones. Pero aquí nuevamente nosotros encontramos que aquí no como que le da una vuelta de tuerca al tema, y es que precisamente todos los textos que están dentro de la tira autorreferenciada de Mafalda están dentro de unos renglones muy ordenados, pero en esta policía pues de que le llega a Kino, todo hace parte de unos renglones que están muy desordenados, están en líneas pues como curvas, aunque todos tienen la misma altura, todo está como en ondas, y eso también ayuda a generarle como más dramatismo como a las actitudes que están teniendo los personajes, y eso me recuerda una tira de Mafalda en la que pues bueno, ya veremos que se generan, hay muchas formas de generarse diferentes acentos. Una es ponerle negrita, otra es cambiar el tamaño de la letra, pero hay una en la que Mafalda llega como corriendo a hablar con su mamá, y también es una de esas tiras que tienen una sola viñeta, y en esa Mafalda le está preguntando a la mamá que qué opina de la liberación femenina. Obviamente es en un renglón de muchas palabras, y como llega tan feliz, llega gritándole, y vemos que el texto tiene un tamaño muy grande, y a medida que se está acercando a la mamá se está achicando el tamaño de la letra hasta que llega a donde está ella. Se da cuenta que está con su delantal y sus guantes haciendo aseo, y prácticamente cuando le dice femenina ya el texto el tamaño del texto está muy pequeño. Entonces, o sea, son recursos que utiliza el autor que son de verdad magistrales para dar diferentes acentos, y todo lo usa dentro de la misma letra mayúscula, que igual es bastante funcional. Sí, esa parte es que es algo que siempre me ha llamado a la atención de los cómics, y por eso pues comentario filológico. Si las personas leyeran más cómics, creo que hoy en día pues escribiríamos mejor en letras mayúsculas. Y a mí me causa un poquito de escozor a veces
pues en un contexto formal, ¿no? Hablo yo, pues con los amigos y así informal, pues no pasa nada, en algo casual, pero sí en contextos formales ver textos escritos en mayúsculas sostenidas, sin tildes y sin todo eso, sí me genera un poquito, y yo digo, ay, ojalá escribieran como lo hacían como lo hacen nuestros artistas de cómics, ¿no? Sobre todo pues los de esa época. Sí, entonces eso en cuanto a lo que son como los personajes, pues la última tira cómica precisamente en junio del 73 muestra a Mafalda rompiendo la cuarta pared. Es una tira bastante interesante. Como que, bueno, pues como hasta aquí llegamos, el editor dice que entonces como no vamos más, entonces pues ya ojo con los derechos y todo, bueno, en fin, con reproducir. Y salen todos sus amiguitos pues haciendo un comentario sobre lo que hizo Mafalda. Que pues es interesante que Susana no está ahí en esa tira, pero bueno. Cada uno tiene como algo que decir al respecto, no salen los papás de Mafalda. Y pues ya como lo mencionó también el señor arquitecto hace un rato, luego vienen unas piezas pues hechas por el mismo Kino para pues algunas campañas de la UNICEF, de entidades de salud del gobierno argentino, bueno, un sinfín de muchas otras cosas, ¿no? También ahorita hablamos de las series animadas y el señor Moreno pues mencionó pues, sí, correctamente que pues tenemos una serie producida en los años 70 en Argentina, que es la serie de la cual estábamos hablando, con lo de los doblajes y demás. Existe una segunda serie hecha en conjunto entre Cuba y España, que es la serie que el señor Moreno exactamente dijo que se caracteriza por no tener voces. Solo como que adapta las historias que no tienen diálogos. Y pues el año pasado se anunció una nueva serie que va a ser hecha por computadores. Vamos a ver cómo surge eso. Digamos que lo interesante es que va a ser dirigida por Juan José Campanella, que como bien sabemos es el que dirigió El secreto de sus ojos, pues película ganadora del Oscar, y el que hizo pues esta película animada Metegol, que es una película pues bien decente, yo digo, pues me parece buena esa película. Vamos a ver qué surge a partir de eso. Pues eso está programado para el próximo año. Entonces pues obviamente Mafalda sigue siendo muy vigente, sigue estando presente. Muchas personas, hay exposiciones inclusive, muchas personas he visto que han ido a las exposiciones que han estado acá en Bogotá, y repito, puede que sea pues por ese cliché de identificarse con ella misma o con otros. Y pues así como último dato curioso, ya hablando como ahorita lo que había mencionado de lo que era el doblaje, es que la voz de Mafalda en el doblaje pues mexicano, que fue pues el primer doblaje que se le hizo, porque estaban voces originales, bueno, ya hicimos ese recorrido, es la misma voz de la pequeña Lulú, ¿sí? Y por eso yo digo que es una voz bastante reconocible, la señora Gloria González, y le hizo la voz a la serie de la pequeña Lulú, una serie que era un anime hecho por Nippon Animation, el mismo estudio que había hecho Cuentos de los Hermanos Grimm. Sí, la misma serie esa de la canción icónica del Capitán Memo de Lulú, no crezcas, no cambies jamás. Esa misma serie, o sea, la misma pequeña Lulú y la misma Mafalda comparten la misma voz, repito, en el doblaje que se le hizo en México. Yo creo que con esto pues se hizo como un recuento. Digamos que pues se podrían hablar de muchísimas cosas, muchísimas particularidades, como pues obviamente la versión de Mafalda hacia la sopa, que es algo con lo que muchísimas personas se identifican. Yo en su momento me identifiqué con eso. Hoy en día soy como el mismo Kino o como el mismo Manolito o Guille, que son personas que les encanta la sopa. Sí, pues Kino decía que eso básicamente era una metáfora pues sobre el autoritarismo y el militarismo. Todas estas escenas de Mafalda con el globo terráqueo, que pues como dicen algunas personas es uno de los primeros personajes que se vio pues en esa época teniendo una conciencia como global, una conciencia del mundo como tal, como entidad completa. De hecho pues el simple hecho de que Mafalda quiera volverse pues traductora de la ONU pues para colaborar con un mejor bienestar mundial ya da mucho que decir. A diferencia pues de otros personajes que también tienen como intereses particulares, pues por ejemplo Libertad, y por eso digo que es un referente para mí. Libertad, que como ya lo dije, tenía una mamá trabajadora, una mamá que era traductora
de textos en francés, y de hecho pues Libertad eso es lo que quiere ser, y es algo que en lo cual yo también quisiera convertirme en su momento, y pues he dado algunos pinitos al respecto. Entonces sí, hay muchos aspectos. El crecimiento de Guille también es súper chévere, la aparición de la tortuga burocracia en sus vidas, y mejor dicho, hay un sinfín de cosas que podríamos estar tratando en este preciso instante, pero pues la idea no es agobiar y también pues hablar de otras cosas, ¿no? Pues no sé si mis compañeros quieran, no sé, mencionar algunas otras cositas así de Mafalda. No, pues ya sabemos que Mafalda es literalmente un retrato que empezó como una familia típica y que finalmente se convirtió en la voz de todos nosotros con ese humor ácido y como con esa invitación a reflexionar y todo el tiempo estar metidos dentro de esa retórica del pesimismo, pero no quejarnos por quejarnos, sino darnos cuenta de que, mi madre, la vaina no está fácil, y pues Mafalda es como nuestra voz, aunque definitivamente nosotros nos podemos ver reflejados en cada uno de los personajes, porque yo sé que todos tenemos varios de sus rasgos, y algo que ayudó socialmente a generar esa huella es que prácticamente los personajes y sus nombres se convirtieron en adjetivos. Entonces nosotros conocimos muchas Susanas, como qué vieja tan Susanita, qué man tan Manolito, etcétera, y pues con una sola palabra ya se está diciendo todo. Entonces ya digamos no queremos alargarnos mucho, pero para cerrar, ya sabemos que todas estas historias y toda la temática de Kino está en gente común, que es de la clase media, pero también encontramos en esas piezas dominicales de Kino como que muchas escenas surrealistas y como muchas ideas geniales que Kino nos dejó ver, en las que brilla así como la crítica, pero también todo el contexto gráfico. Yo no sé si el señor Moreno tenga algo más que contarnos al respecto. Pues digamos que no mucho. Obviamente el personaje principal de Kino es Mafalda. Mafalda es su hija, Mafalda es su inspiración. Mafalda fue la que lo hizo conocido alrededor del mundo. Pero inclusive yo mismo, haciendo la investigación para este capítulo, me sorprendí de la cantidad de libros que publicó Kino en vida. O sea, se los puedo nombrar: Mundo Kino, A mí no me grite, Yo que usted, Bien gracias y usted, Hombres de bolsillo, Gente en su sitio, A la buena mesa, Ni arte ni parte, Déjenme inventar, Quinoterapia, Sí cariño, Potentes, prepotentes e impotentes, Humano se hace, Yo no fui, Cuentecillos y otras alteraciones, Qué malas la gente, Cuánta voluntad, Eso no es todo, Qué presente, Impresentable, La aventura de comer, y obviamente pues ya los recopilatorios de Mafalda, que también son extensísimos. Entonces la obra de Kino, como les digo, aunque todos nos sorprendimos cuando vimos que Mafalda básicamente tuvo 10 años de publicación, la obra gráfica de todos los gags y este material gráfico de Kino es inabarcable. O sea, es impresionante, tanto para darle para publicar más de 20 libros. Y lo curioso es que en su momento también Mafalda se volvió un ícono cultural siendo publicada, pero no solo cultural, sino un ícono de, podemos decirlo, de rebelión. Entonces me parece súper interesante que muchas veces Kino decía que él se había dado cuenta que él ya era famoso cuando iba a la panadería y había un afichito de Mafalda. Iba a la zapatería y alguien tenía una viñetica o había recortado del mismo periódico un panel de lo que era la tira de Mafalda. Entonces este tipo de cosas pues realmente no dejan de sorprenderme y no dejan de maravillarme cómo una persona puede influir tanto en los pensamientos de la sociedad, tan sutil y como, pues por así decirlo, tan elegantemente. Entonces eso básicamente era lo que tenía que decir antes de finalizar. Bueno, señor filólogo, ¿algo para concluir esta hermosa charla? No, precisamente haciendo eco de las palabras del señor Moreno, es esta elegancia en ese humor. Como ustedes bien saben, también soy fanático de lo que son Lelutiers.
y coinciden muchísimo en eso. Uno revisa las tiras cómicas de Kino, que inclusive sin... así como los luthiers tienen esta genialidad de crear sus propios sones con sus propios instrumentos inventados y jugar con lo que es la lírica, las rimas, la métrica, bueno, todo eso. Kino tenía esta facultad de, sin expresar nada y desde su perspectiva, bueno, las perspectivas que manejaba desde los achurados, pues, gran palabra como dijeron por ahí, ¿ja? Desde los mismos achurados, ilustrar un mensaje muy potente, ¿sí? Entonces, pues uno se le vienen a la cabeza un sinfín de historias así por ejemplo, con muchas personas presentes en una sola viñeta o con muchos detalles, muchísimos carros, muchísimos objetos, que uno podría pensar que es una tira o una viñeta muy densa, pues con todos esos elementos que pueden llegar a tener, pero el mensaje es muy puntual, el mensaje es muy potente, como ya lo había dicho. Entonces sí, está pues esta tira cómica en la que está toda la casa es de cuadros, bueno, de rayas así, todo cuadriculado, y están regañando al hijo porque dibujó un círculo, ¿sí? Ya es demasiado por decir, ¿no? O por ejemplo este político que está imaginándose, la policía está esperando a que se decía, bueno, es un político, dije político, pero no necesariamente puede ser así. Esta persona a la cual está esperando la policía a ver qué se va a poner para ver cómo se va a ver y cómo van a aparecer sus fotos en los periódicos de su captura, ¿no? Porque ante todo, pues, la elegancia, ¿no? Entonces sí, son como hitos de lo que es la comedia. Elegante, repito, como lo dijo el señor Moreno, me gusta mucho esa palabra. Y yo creo que eso es como lo que más impacta de nuestro amigo Joaquín Salvador Lavado, ¿no? Sí, es que definitivamente nos quedamos cortos con este homenaje que merece el gran Kino. Y es que hay algo muy importante, y es que en ese contexto temporal, pues Argentina tuvo bastantes exponentes de cómics, de historietas. Tenemos a Mordillo, tenemos a Fontana Rosa, que también están en ese Olimpo de la historieta sudamericana. Claramente, pues Kino tiene un lugar especial en nuestro corazón, y es esa genialidad. Ya que ustedes hablan de elegancia, yo también hablo de él como todo un caballero. Nunca tuvo que meterse directamente a hacer críticas, a hacer sátiras, sino todo casi que con un guante de seda. Y ya que estamos hablando de viñetas muy especiales, yo recuerdo, o sea, se me viene de una vez a la cabeza aquella en la que hay una persona que va a ser operada y está entrando a un quirófano. Y justo en la puerta del quirófano hay un texto que dice "Errare humanum est". Y ya con eso nos dijo todo. Entonces, pues bueno, compañeros, ¿algo más que acotar? Oiga, y no nos podemos ir sin hablar de esta obra maestra de 2 paneles en el cual vemos una persona de servicios generales entrando como a una sala, a una oficina o algo así muy desordenada, en el cual está el Garnica puesto en todo el eje visual y debajo una mesa con ropa tirada, libros tirados y todo, y en el siguiente panel está todo perfectamente organizado y ella organizó el Garnica. Entonces eso, como les digo, con 2 paneles increíblemente detallados, nos muestra un chiste muy sencillo, y es que el Garnica obviamente ya sabemos que representa represión, representa muchísimas cosas, pero en el desorden que representa esta obra, este cuadro, esta pintura, es donde nos ve como el salvajismo de todo lo que fue la guerra civil. Entonces pues nada, otra maravillosa obra. Y pues cómo no hablar de esta tira del bastoncito de abollar ideologías, que fue tan importante, que básicamente era la que estaba puesta en las oficinas de colegios, oficinas, odontologías y todo, y la gente la tomó como un icono para quejarse contra lo que era toda la represión que estaba viviendo en ese momento.
Entonces, pues nada, compañeros. Sí, señor. Señor Cimerio, es el Guernica, no el Guernica, pero bueno, errare humanum est, y eso se vale. Lo importante es que Kino tuvo como la maestría para dibujar a su estilo el Guernica. En la segunda escena lo dibujó reorganizado, casi que él generó una segunda obra de arte, y la viñeta en sí ya se convierte en una tercera obra de arte. O sea, qué más satisfactorio que encontrar eso. Y bueno, ya para concluir nuestra conversación, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Por favor, no olviden suscribirse, darle like, compartir este contenido con sus personas allegadas. Hagan spam de Agenda de Extinción. Ya saben que nos pueden encontrar en las redes sociales como Agenda de Extinción, tanto Facebook como TikTok e Instagram. Y pueden escuchar el podcast en YouTube, Evox y Spotify como Agenda de Extinción sin la E inicial. Entonces, así quedamos, compadres. Muchas gracias. Buenas noches. Bye bye. Hasta luego.